Bienvenidos sean a este nuevo video de mi serie de BIM. En este caso, en este pequeño video vamos a hablar acerca de macros, búsqueda en texto dentro de este editor y sustitución o reemplazo igualmente dentro de BIM. Sustitución o reemplazo de palabras o incluso de caracteres. Primeramente vamos a hablar de las macros. Una macro va a ser un conjunto de comandos dentro de BIM que van a ser grabados y ejecutados de manera repetida. Esto quiere decir que lo podemos describir como una especie de pequeño programa que se va a repetir de manera seguida, de manera recurrente o sobre varias líneas. Para grabar una macro dentro de BIM vamos a pulsar la tecla Q seguida de la letra a la que le asignaremos la macro. Vamos a lo que es nuestra primera ventana. En este caso tengo una pequeña lista de archivos que utilizo, que vienen de mi carpeta de documentos. Son archivos que tengo ahí puestos. Lo que voy a hacer con ellos en esta ocasión, para que veamos el poderío de las macros, es poner vamos a ponerlos entre corchetes. Básicamente es la idea. Entonces nos dice nuestra presentación, nuestros comandos, que hay que pulsar la letra Q. Y posteriormente le vamos a presionar una letra que queramos utilizar. En este caso pulse la N. Si tenemos duda, voy a prender aquí mi Screen Key y voy a presionar Q y posteriormente la letra E. Y vemos que en la parte inferior izquierda ya nos aparece que está grabando. Ahora voy a ir al inicio de la línea. Para ir al inicio de cualquier línea en BIM presionamos el botón 0 o incluso podríamos presionar la letra I para que podamos ingresar desde el inicio. Si estuviéramos en medio de la línea, lo que podríamos hacer sin ningún problema es, en el mismo modo de comandos, presionar la letra I mayúscula y escribimos las comillas. Presionamos la tecla de Escape. Vámonos al final de la línea. ¿Cómo lo hacemos? En este caso con A mayúscula insertamos al final de la línea, como habíamos visto en el video anterior de lo básico de BIM. Presionamos las comillas, presionamos el botón de Escape para volver al modo de comandos, nos vamos a la línea de abajo y presionamos la letra Q. Con esto ya terminamos de grabar nuestra macro. ¿Qué hace nuestra macro? En cada línea se va al inicio, inserta comillas, se va al final e inserta otras comillas y se va a la línea siguiente. Este último paso de la línea siguiente es para que podamos precisamente repetirlo sin que haya ningún tipo de problema. Entonces, bueno, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas. Entonces lo que podemos, para llamar a nuestro comando, presionamos la arroba. En este caso la tengo como al gramatical y Q. Ahí está la arroba y pulso N. Arroba N lo que hace es repetir esta macro que acabamos de grabar sobre la línea en la que nos encontramos. Si queremos repetirlo todas las veces que necesitemos, aquí tenemos 4 líneas hacia abajo más la línea en la que estamos. Entonces esto quiere decir que lo tendríamos que hacer 5 veces. 5 veces llamamos a la macro. De nuevo, sí. 5 veces llamamos a la macro que está en la letra E. Y ahí está. Lo repetimos lo suficiente como para que se coloque, se repita. Perdón. Llamamos la macro 5 veces para que se repita ese mismo número de veces y me entrecomille el resto del texto. Como ven, no hay ningún problema.
En cuanto a las macros, es algo bastante simple. Si quisiéramos que hicieran alguna función diferente, pues ya sería cuestión de que pensáramos qué es lo que queremos que realice. Entonces, por ejemplo, aquí lo utilicé para ingresar al inicio y al final. Por ejemplo, aquí se @n y ya tengo todos los elementos del texto entrecomillados. Muy bien, esto pues es lo de menos. Yo realmente no voy a ocupar este texto de acá para la siguiente. Entonces vamos a dejar en blanco nuestro buffer. Vámonos con la siguiente parte, la búsqueda de texto. Voy a apagar tantito mi screen key. Búsqueda de texto dentro de Bing. Si queremos buscar alguna palabra dentro de nuestro buffer actual, habrá que pulsar la tecla diagonal. Yo no tengo ningún texto. Bueno, este es el texto que tenía anteriormente. Lo podemos utilizar para la búsqueda. Por ejemplo, tenemos algunas palabras a las que podemos ir. Vamos a ubicarnos en la primera línea. Presionamos la diagonal y escribimos la palabra index. Damos enter y se va a ubicar en la primera aparición de index dentro del texto. No importa si tengo un número después o un número antes, se va a colocar justamente donde inicia index. Ahora, si quisiéramos ver la siguiente ocurrencia de esta palabra, podemos pulsar la tecla N. N minúscula. Y si queremos ir a la anterior, Shift N. Shift N. Ahí está. N, Shift N. N, Shift N. Y así es como dentro de Bing va a buscar justamente los elementos que se acoplen con esta cadena que estamos buscando. Reemplazo de texto. Aquí sí voy a necesitar escribir un texto un poco más largo. Vamos a hacer. Ahora sí, lo que estaba haciendo al inicio de quitar justamente el texto del buffer, y vamos a escribir un texto al azar. Vamos a ver. Este es un texto que nos servirá para realizar plazos y búsquedas. Quiero repetirlo varias veces. Vamos a ponerle 50p. Para los que no entiendan qué fue lo que hice, simplemente copio el texto y lo repito otras 49 veces, como escribiendo 49 y la letra P. Y ahí nos vamos al final. Tenemos 50 líneas con el mismo texto. Si por ejemplo quiero buscar la palabra servirá, como habíamos visto hace rato en el ejemplo, ahí la tenemos. N para ir a la siguiente ocurrencia, N mayúscula o Shift N para la ocurrencia anterior. Ahora, lo que yo quiero es realizar un reemplazo. Primeramente vamos a reemplazar palabras. Para hacer esto hay que obedecer esta sintaxis. Llamamos dentro del modo de comando %s, escribimos dos puntos por %s, escribimos una palabra que queremos cambiar, la palabra que ya no vamos a ocupar, por una nueva palabra. Entonces, por ejemplo, lo que puedo hacer, reemplazos, quiero cambiar reemplazos por cambios, y vamos a escribir %s diagonal reemplazos, y vamos a cambiarla por la palabra cambios. Si yo pulso enter, ahí está. Si se fijan,
Esto es deshacer. Cambia la palabra reemplazos que tenemos aquí en estas 50 líneas y la cambia por la palabra cambios. Estas 50 veces en total. Eso pues está perfecto para realizar cambio de palabras. Vamos a ver el otro formato para reemplazar un texto. Si queremos realizar el reemplazo de un carácter por otro, el comando es $% diagonal carácter 1 diagonal carácter 2. Es decir, cámbiame el primer carácter por otro carácter. Pero esta diagonal G lo que nos dice es que lo va a hacer en todo el buffer. Y el %S no lo expliqué en el comando anterior. %S significa todo el buffer. Es en C las variables de tipo string, tipo cadena, las representamos con %S para un printf o para un scanf incluso. Para explicarlo sin meterme mucho en asuntos de programación, quiere decir que la referencia a una variable de tipo cadena está indicada por %S. Y en este caso, nuestra variable de cadena es todo el buffer dentro de Vim. No es exactamente que Vim esté programado en C, pero sí tiene esa misma lógica. Todo el buffer, todo el texto contenido en nuestro editor va a ser susceptible a buscar. Primeramente el carácter número 1, luego el carácter número 2 y recíprocamente en todo el resto del documento lo va a realizar este cambio. Vamos a ver cómo funcionaría esto. Escribimos $S diagonal. Vamos a cambiar un espacio por un nulo, un elemento vacío. Entonces aquí, como no hay ningún carácter, va a cambiarlo únicamente por un vacío. Pero este fue un error. Esto no va aquí. La G significa que lo va a hacer en todo el documento. Entonces vamos a presionar Enter y ahí está. Veanlo de nuevo. Enter, quita todos los espacios. Y básicamente así funcionaría nuestro documento a partir de este momento. Es decir, a partir de ese momento ya podemos realizar cualquier tipo de reemplazo, ya sea de caracteres o de palabras dentro de Vim. Si queda alguna duda, pueden revisar sin ningún problema el video nuevamente, pueden hacer alguna pregunta en la caja de comentarios, estaremos aquí para responder sus preguntas. Agradezco que hayan visto el video, hasta luego.